¿Cómo están? Buenas tardes. Continuaremos con el tema 10 de actividades petroleras. En el tema de actividades petroleras habíamos visto que de acuerdo a la ley 3058, las más importantes dentro del territorio nacional, la exploración, la explotación, la comercialización, la distribución, el transporte y evidentemente también el tema de la distribución de gas, ¿no es verdad? Ahora, hemos visto que la MAE del sector, el Ministerio de Hidrocarburos a través en este caso, decretos supremos, si quieren, va a disponer las áreas tradicionales y no tradicionales para el tema de exploración y explotación. Y lo que vamos a ver ahora es un tema importante que va relacionado con las actividades petroleras, el tema de los contratos petroleros, ¿no? Entonces, vamos a compartir pantalla y vamos a ver el tema de los contratos petroleros que también están dentro de la ley, en este caso, 3058. Los contratos petroleros. Bien, los contratos petroleros dentro de la normativa, ¿no es verdad? Primero vamos a ir explicando el bloque de constitucionalidad desde la Constitución, ¿no es verdad? La ley y las demás resoluciones conexas. El artículo 362, ¿no es verdad?, de la Constitución, autoriza a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos a suscribir contratos bajo el régimen de prestación de servicios con empresas públicas, mixtas o privadas, bolivianas o extranjeras, para que dichas empresas, a su nombre o en su representación, realicen actividades de la cadena productiva a cambio de recibir una retribución o pago por su servicio. Entonces, lo más importante es que no se olviden que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos es la entidad encargada de la suscripción de contratos petroleros para exploración, explotación, distribución, comercialización, por ejemplo, que forma parte de toda la cadena productiva, en la que evidentemente después de realizar estas actividades, los ingresos que ingresan al país, al TGN, van a ser distribuidos, ¿no es verdad?, a través del impuesto a los derivados de los hidrocarburos o el IDH, ¿no? Entonces está en la Constitución. Luego vemos la ley de hidrocarburos, la ley 3058, que en el artículo 22, hemos visto entonces el 364 de la Constitución, luego nos vamos a la ley especial que reglamenta todo el ámbito petrolero, en este caso, ¿no es verdad? La ley 3058, el artículo 22, señala la estructura y atribuciones de YPFB en el sector. En particular, el numeral 1 dice que Yacimientos ejerce el derecho propietario sobre la totalidad de los hidrocarburos y representará al Estado en la suscripción de contratos petroleros y en la ejecución de las actividades de toda la cadena productiva. Por su parte, el numeral 3 del mencionado artículo 22 de la ley 3058 dice: la vicepresidencia de Administración de Contratos y Fiscalización tiene las siguientes competencias: negociar la suscripción de contratos y administrar contratos petroleros. Entonces, aquí hemos visto algo importante, ¿no es verdad? Hemos hablado primero de que, en este caso, el Ministerio, no es verdad, a través de la Constitución, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que es la entidad encargada de celebrar los contratos petroleros y llevar a cabo toda la actividad petrolera, ¿no?, y cuyas funciones están insertas en la ley 3058, es la encargada de toda la cadena productiva dentro de hidrocarburífera. Y es la encargada también de la suscripción y de la administración de los contratos petroleros. Por lo tanto, cierto que la MAE, hemos visto que del tema de las actividades petroleras va a señalar dónde, en qué lugares, qué zonas tradicionales y no tradicionales se va a hacer actividades de exploración y explotación principalmente, pero cuando ya se va a celebrar los contratos, ¿quién se va a encargar de la supervisión, administración y de la suscripción de los contratos? Es YPFB en representación del Estado, ¿ya? El Decreto Supremo 28701 o Héroes del Chaco de 2006, de acuerdo con este Decreto Supremo, la nacionalización, el Estado toma el control y la dirección de la producción, transporte, refinación, almacenaje, distribución, comercialización e industrialización de los hidrocarburos en el país. Desde la fecha de promulgación de esta normativa, las empresas prestarán servicios, ¿no es verdad?, como operadoras, debiendo regularizar sus contratos
¿no es verdad?, a los nuevos contratos de operación con yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. No se olviden que primero está la ley 3058 de 2005 que responde a un referéndum acerca de el tema de hidrocarburos, ¿no es verdad? Entonces, lo más importante ahora con el decreto supremo 28701, y hemos visto en la ley 3058, YPFB se hacía cargo de la suscripción, ¿no es verdad?, y de la administración y del control de los contratos petroleros. Pero con este decreto, si quieren, toda la cadena productiva pasa a manos del Estado y evidentemente en representación del Estado, yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. O sea, se le da un impulso a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos para que estos se hagan cargo de toda esta cadena productiva, ¿no? Desde la producción, ¿no es verdad?, que tiene que ver o está relacionada con la exploración y explotación de hidrocarburos, el transporte, la refinación, o sea, esta transformación del petróleo en, si quieren, en darle un valor agregado, ¿no es verdad? En este caso, en un aceite, por ejemplo, ¿no es verdad? Hay aceite para los vehículos. El almacenaje y la distribución y posterior comercialización e industrialización. Entonces, hemos visto hasta el momento, ¿no es verdad?, si quieren, de acuerdo al bloque de constitucionalidad, la Constitución, el 364, la ley especial, la ley 3058 y el decreto supremo de nacionalización, que evidentemente le otorgan, en este caso, toda la potestad para celebrar contratos y dentro de la cadena productiva a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Existen contratos de operación, de acuerdo a la norma, está en la ley 3058, la ley de hidrocarburos, y el decreto supremo 28701 establece que los contratos de operación deben ser aprobados por leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, no se olviden que todo lo que se vaya a suscribir, que YPFB vaya a celebrar contratos con empresas nacionales, extranjeras o mixtas, tiene que ser aprobados por la Asamblea Legislativa, ¿ya? Y se convierten en el documento contractual que permite la ejecución de todas las operaciones petroleras dentro del área del contrato. YPFB no asume ningún riesgo ni responsabilidad sobre las operaciones petroleras. Las inversiones se realizan a exclusiva cuenta y riesgo del prestador de servicios. Entonces, YPFB suscribe el contrato, otorga en este caso la extensión correspondiente a la parcela para que se realice la exploración o explotación, en este caso de, si hubiera de petróleo, por ejemplo, va a ser el seguimiento, sí, va a ser la fiscalización, pero todo el tema de inversión, ¿es verdad? Porque puede ser que a boca de pozo sí exista en este caso petróleo, sí exista gas, pero más adentro profundamente ya no exista. O sea, todo el tema de operación corre en este caso a riesgo y cuenta y de inversión del prestador de servicios, ¿no? Entonces, si quieren, es una apuesta a algo seguro, sí, en un momento determinado, pero que también más adelante puede no ser 100% efectivo, ¿no? Entonces, hemos visto que existen contratos de operación, luego los contratos y los plazos están establecidos en la ley 3058 a partir del artículo 65 al 72 y nos dice, ¿no?, claramente que cualquier persona individual o jurídica, nacional o extranjera, pública o privada, puede celebrar con YPFB uno o más contratos de producción, ¿no es verdad? En este caso, producción compartida de operación o asociación para ejercer actividades de exploración y explotación por un plazo máximo de 40 años. Entonces, el tiempo es de 40 años. YPFB, de acuerdo a la normativa que ya hemos expresado, la ley 3058, el decreto 28701, Héroes del Chaco de nacionalización del 2006, de acuerdo, concordante con la Constitución, entonces nos señala que la única entidad autorizada encargada para celebrar contratos de exploración y explotación no más de 40 años es YPFB. Ya es la encargada entonces de la celebración y también de la administración de los contratos. La retribución o participación al titular. ¿A qué se refiere esto? Una vez iniciada la producción, el titular, en este caso la empresa
privada o en este caso nacional o extranjera, está obligada a entregar los yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos la totalidad de los hidrocarburos producidos. Del total producido y entregado a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, el titular tendrá derecho a una retribución bajo el contrato de operación o a una participación en la producción de hidrocarburos o en los contratos de producción compartida y asociación, la misma que estará contemplada en el contrato respectivo. A ver, en facilito esto es bien claro. Yo produzco, a mí me otorgan una concesión en una parcela, evidentemente donde yo voy a hacer la exploración, ¿no es verdad? La actividad petrolera, suscribo un contrato con YPFB, pero toda la producción que yo vaya a, en este caso, sacar, la tengo que entregar a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, a YPFB. Y del total de lo que se ha producido, evidentemente me otorgarán, si quieren, la ganancia o la utilidad que como empresa tengo por haber sacado el producto, si quieren, después de la exploración y explotación del mismo, ¿no es verdad? Entonces, eso en pocas palabras, ¿no? Cláusulas obligatorias de los contratos petroleros. Todos los contratos, evidentemente, tienen que tener mínimamente los requisitos de consentimiento, objeto, forma y solemnidades, que son los elementos básicos de cualquier contrato en materia civil, por ejemplo. Ciertamente, en las diferentes áreas hay que aumentar cláusulas adicionales, como en el tema de los contratos petroleros, que necesariamente tienen que tener, ¿no? Cláusulas obligatorias en los contratos petroleros. Los contratos de producción compartida, ¿no es verdad? Operación y asociación con yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos que suscriban personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, así como todas sus modificaciones o enmiendas deberán ser celebrados mediante escritura otorgada ante un notario de gobierno y contener, en este caso, bajo sanción de nulidad, evidentemente algunas cláusulas por el incumplimiento. Entonces, estas personas naturales o jurídicas, una vez que se han pisado los contratos, en este caso se han aprobado en la Asamblea Legislativa, van a tener que ser, si quieren, reconocidos y celebrados ante una notaría de gobierno para dar fe de la suscripción de los mismos, ¿no? Entonces, tienen que contener lo que les mencionaba, ¿no es verdad? Además, mínimamente los antecedentes, ¿verdad? La representación, ¿no? El poder, el testimonio del representante legal, el objeto y el plazo, no se olviden que máximo es 40 años el tiempo, ¿no es verdad? Una garantía de cumplimiento de contrato que se va a otorgar a YPFB, ¿no es verdad? Entonces, en este caso, que la garantía te va a entregar la empresa, ¿no? O la subsidiaria, o si está trabajando con, en este caso, la casa matriz, una garantía, ¿no es verdad? Por el trabajo de exploración, ¿no? Por el trabajo de exploración, ¿no? Por las unidades de trabajo para la exploración, las famosas UTES. Entonces, te tienen que entregar una garantía. Entonces, antecedentes de presentación legal, el objeto y el plazo y la garantía. Otro de los elementos, se establece ciertamente en el tema del objeto dónde está ubicada el área, en este caso la parcela, la ubicación, el objeto del contrato, se va a identificar la zona, si es una zona tradicional o una zona no tradicional, el número de parcelas, por ejemplo, ¿no es verdad? La cantidad de unidades de trabajo para exploración, ¿no es verdad? Comprometidas o su equivalencia en dinero, la retribución o participación correspondiente al titular. Esto tiene que ver, fíjense, la cantidad de unidades de trabajo para exploración UT comprometidas. No se olviden que hemos visto que se deja una garantía, ¿no es verdad? Entonces, esta garantía bancaria da de cumplimiento de unidades de trabajo para exploración, ¿no es verdad? Unidades de trabajo para exploración. Entonces, esa garantía también se tiene que establecer en el contrato, ¿no? La retribución de participación correspondiente al titular, cuánto va a recibir. No se olviden que todo lo que se produce se entrega a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y este es el que va a entregar, si quieren, un porcentaje de la ganancia, ¿no es verdad? O sea, de la utilidad que puede cobrar la empresa nacional o extranjera, no es verdad, individual o jurídica que realice la exploración o explotación. Se establece también
regalías, participaciones, impuestos y bonos, y la obligación de entregar información técnica, económica y comercial de estudios reservorios mediante modelos matemáticos u otros métodos a yacimientos, o sea, que yacimientos considere relevante. Entonces, cierto, porque las empresas hacen primero la inspección, hemos visto no es verdad, superficial del área, una vez que ya tienen un área establecida que puede ser tradicional o no tradicional para operar, ¿no es verdad? Realizar la exploración correspondiente y posterior explotación. Entonces, existen estudios, ¿no es verdad? Geofísicos, geológicos, que pueden establecer que existen reservorios en esa área o un poco más allá o en zonas aledañas. Entonces, toda esta información también se tiene que, en este caso, otorgar a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, ¿ya? ¿Cuáles son? Se establece además las obligaciones y derechos de las partes, ¿no es verdad? Entonces, el derecho de comercializar la producción que puede corresponderle en este caso a la empresa que realiza la exploración o la explotación, causales de desvinculación, régimen de solución de controversias y de la cesión o transferencia o subrogación del contrato, que también se tiene que señalar. Pero lo más importante, como hemos visto, si se entrega el total de la producción a YPFB, entonces es un negocio que no es a pérdida, porque usted sabe que va a explotar o va a realizar la explotación de recursos hidrocarburíferos en una área determinada, tradicional o no tradicional, pero va a tener ganancias, ¿no? Si bien en un momento determinado su inversión puede ser alta, pero va a tener luego ganancias a largo plazo. También todo depende del índice de precios que va fluctuando del petróleo y de sus derivados a nivel internacional. Hay que ver cómo se está moviendo el mercado y que mueve los precios en las bolsas de valores, pero evidentemente tiende siempre a subir, ¿no es verdad? Salvo algunas excepciones que hemos visto, que ha llegado incluso a menos de un dólar, o sea, como comprar un chicle, en pocas palabras, por el tema de la pandemia, lastimosamente, ¿no? Por los efectos económicos que ha provocado esta crisis. Pero de todas formas, estos contratos tienen que tener estas cláusulas importantes, además de, ¿no?, respetar estipulaciones establecidas, de respetar la ley 1333 o ley del medio ambiente, ¿no es verdad? Entonces, se tiene también que establecer si se va a contratar otros servicios u otros bienes, ¿no es verdad? O se va a requerir de personal especializado de yacimientos también para que puedan trabajar para esta empresa en el tiempo específico, ¿no es verdad? Y lo más importante, que se renuncie a toda reclamación por la vía diplomática, sí. Porque cuando estás suscribiendo un contrato con el gobierno boliviano, cuyos representantes y yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, tú te estás como empresa, en este caso extranjera, estás asumiendo que si hubiera alguna controversia, se va a respetar la ley boliviana y se va a aplicar evidentemente la ley nacional. No te vas a ir al ámbito, en este caso ya de Cancillería o al ámbito de embajadas para el tema de defensa de derechos si hubiera algún incumplimiento, si quieren, por parte de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, porque son contratos evidentemente de riesgo compartido para ambas partes, ¿no? Entonces, las controversias que se susciten entre yacimientos, ¿no es verdad?, y los titulares o contratistas con motivo de algún tema de interpretación, aplicación o ejecución del mismo contrato, se solucionarán de conformidad a las normas del artículo 24, 135 y 228 y otros de la Constitución Política del Estado. Quiere decir que se aplica directamente la jurisdicción nacional en la vía correspondiente para resolución de contratos. ¿Ya? Vamos a parar la grabación ahora y vamos a continuar la misma para terminar el tema.